Los saludo a todos los que se han integrado quizás nuevamente y voy a presentar a mi queridísimo amigo, jefecito, don Alejandro Simeone, ¿ya? Ustedes en las informaciones tienen todos los currículums de los profesores, ¿ya? Y quisiera darle la bienvenida en esta magno curso que estamos celebrando nuestras bodas de plata, don Alejandro. Alejandro me ha acompañado desde el principio, ¿verdad? Desde el primer curso que hicimos, por allá en el año 2007, ¿ya? Y me ha acompañado en casi todo. En algunos no ha podido ir, como en el curso de Punta Arenas, en el curso de Valdivia, pero en casi todo ha estado el presente, menos en esos dos y en el curso de Concepción. Así que bienvenido, Alejandro, y un abrazo grande para ti, y te cuento que volvimos a presentar el expediente de ampliación de santuario nuevamente para el humedal de Patuco, porque no es que se lo habían dejado. Así que estamos muy felices y felices buenas noticias. Muchas gracias, sí. Lili. Y aprovecho de saludar a todos los que están escuchando, viéndonos en este ya versión 25, ¿no? Sí. De nuestro curso. Así que un agrado nuevamente estar ya la segunda vez online, llegando a muchas más personas de las que habitualmente llegábamos, ¿no? En las versiones presenciales eran 40, 50 personas, hoy día al doble. Estamos, y no solamente de Chile, así que es algo muy, muy rescatable, algo bueno que haya tenido, ¿no? esta pandemia, si es que algo se le puede rescatar. ¿Te parece si comenzamos? Perfecto, comparte. Voy a desactivar la cámara, sí, mientras presento. Vamos a... Alejandro, yo voy a ir contestando algunas preguntas que te van haciendo, las que yo pueda, y por supuesto, si hay alguna, como ya lo mencioné, eh, voy a tratar te voy a pedir la manito, ¿ya? Perfecto. Y te voy a pedir si puedes hacerlo. ¿Me ves bien la pantalla? Perfecto. Súper bien. Perfecto. Sí. Ok. Bueno, Pártalo. nuevamente, ¿no es cierto?, darles la bienvenida. Esperar que la presentación que les voy a hacer hoy día esté a la altura de lo que ustedes están, ¿no es cierto?, esperando. Y básicamente lo que vamos a mirar hoy día tiene que ver con algo de ecología de humedales, entendiendo ecología, todos aquellos factores, tanto bióticos como abióticos, que determinan la distribución y abundancia de los seres vivos, en este caso en particular, en un ambiente tan particular como son los humedales. Liliana probablemente ya los introdujo a esta pregunta, ¿no es cierto?, de qué son los humedales, y cuando uno busca una definición de humedal, probablemente la que da la convención Ramsar, que es esta convención que se preocupa de los humedales de importancia internacional, de identificar aquellos humedales que son de alta relevancia. Ustedes se encuentran con una definición bastante inclusiva, ¿ya? Como la que ustedes pueden ver acá, ¿no? Y que incluye muchos tipos de áreas húmedas, tanto naturales como artificiales, aquellas que pueden ser permanentes o temporales, en fin, ahí hay una distribución que es bastante amplia, y es bastante conveniente esta definición para la convención, porque de esa manera le ayuda a ser lo más inclusiva posible y no dejar afuera a prácticamente ningún tipo de área húmeda. Ahora, como les decía, es difícil encontrar una definición que deje a todo el mundo contento por la gran cantidad de humedales que uno puede encontrar, pero más o menos se conviene o se acepta de que hay al menos 3 aspectos que deben estar presentes cuando uno
define un humedal? Es que todo lo relacionado a su hidrología se traduzca en que hay suelos húmedos o inundados con al menos una cierta nivel de agua o al nivel del suelo o un poco por sobre este, que los suelos estén dominados por procesos anaeróbicos, que en sus fangos, que en su suelo, ¿no es cierto?, ocurran estos procesos, y que la biota, particularmente aquella constituida por plantas vasculares, se adaptan a una vida en ambientes inundados. Este esquema que está aquí nos muestra muy bien, en la parte como más azul, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos corrientemente como un humedal, el wetland, ¿no es cierto?, que está aquí abajito indicado. Pero si ustedes se fijan, el humedal, si bien está razonablemente bien definido ahí, a pesar de que los límites de ese humedal, de todo lo que es la parte acuática propiamente tal, ¿ya?, puede sufrir cambios en el tiempo. Y no me refiero a año tras año, sino que incluso dentro de un mismo año puede ir sufriendo, ya vamos a ver cuáles son los procesos que tienen que ver con los cambios que rigen estas diferencias que se van a producir año tras año en los niveles de agua. Pero más o menos, si ustedes o aceptamos de que estos son los límites de este humedal, que les insisto, pueden ser variables dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos, se configura esta especie de mosaico, de paisaje, perdón, en el cual tenemos una parte acuática bien definida, pero si ustedes se fijan también hay una zona transicional de aquí hacia áreas más permanentemente más secas, podríamos decir, ¿no? Y que la podemos caracterizar también por distintos tipos de vegetaciones. Y esto nos lleva a un aspecto sumamente interesante de los humedales, en que los humedales de alguna forma también los vamos a poder entender como, o visualizar como ambientes que tienen una altísima biodiversidad. Y vamos a ver por qué. Y tiene que ver con este esquema que está acá, ¿ya? Estos dos esquemas, el superior y el inferior, representan más o menos la misma idea, en el sentido de que los humedales pueden ser vistos como ecosistemas intermedios entre sistemas, por ejemplo, terrestres, más secos, más áridos, y ambientes acuáticos, o también muchas veces ser ecosistemas intermedios entre dos tipos de ambientes terrestres, es decir, estar inmersos dentro de un ambiente terrestre. Pero si nos vamos un poco más a lo que es, o lo que son aquellas propiedades que son propias, valga la redundancia, de un ecosistema en el cual nosotros, al analizar un sistema a nivel de ecosistema, lo que nos preocupa aquí tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es el movimiento de nutrientes y también de energía, ¿ya? Esos son los tipos de temas que nosotros estudiamos principalmente al nivel de organización de un ecosistema. Así como en el de comunidades, nosotros vemos las interacciones que se dan entre las especies, en las poblaciones, vemos todo lo que tiene que ver con atributos que son propios de una población, como la variación del tamaño, la proporción de sexos, ¿no es cierto?, de edades. Aquí en los ecosistemas lo que nos preocupa, o los temas que nos preocupan, son los movimientos de materia y energía, y particularmente todo lo que tiene que ver con los movimientos de nutrientes, es lo que le confiere a los ecosistemas esta propiedad de tener una biodiversidad tan alta. ¿Y por qué? Fíjense, ya sea en el esquema de acá arriba o en el de abajo, si ustedes se fijan, estos ecosistemas, estos humedales, al estar
ubicados al medio de estos ecosistemas, ya sea terrestres o acuáticos, dependiendo, por ejemplo, del nivel de precipitación, de los cambios en los niveles de agua. Aquí, arriba, desde los ecosistemas terrestres, podemos ver cómo, a través de la precipitación, todos los nutrientes que se disuelven en la precipitación van a llegar aquí a los humedales y se van a depositar. No solamente se van a depositar estos nutrientes aquí en los humedales, sino que además en estos humedales van a ser transformados muchas veces, van a poder continuar sus procesos, ¿no es cierto?, que los van a llevar después, por ejemplo, a incorporarse a otras moléculas, a formar tejidos, a formar organismos, o muchas veces también permanecen ahí como especies de sumideros, es decir, un lugar en el cual estos nutrientes van a permanecer, se van a almacenar, y por ejemplo, y aquí vamos al otro lado de la figura, cuando los niveles de agua de estos sistemas acuáticos permanentes, como por ejemplo un lago, ya cambie su nivel, se puede conectar con este humedal a través del nivel del agua, va a subir, por ejemplo, y se va a mezclar. Y ahí puede ser de que muchos de los nutrientes que estaban acá secuestrados en este humedal pasen a este otro sistema. Como que puede también de que muchos nutrientes pasen de estos sistemas de aguas más profundas, permanentemente inundados, a los humedales. Y entonces se va produciendo, como se muestra ahí en la bidireccionalidad de estas flechas, se va produciendo un juego, una especie de dinámica de fuente y sumidero de nutrientes y también de especies, ¿ya? Y lo mismo aplica, ¿no es cierto?, para este otro esquema que está aquí abajo, en el cual ocurre, ¿no es cierto?, de aquí más que actuar como una fuente, muchas veces van a ser como sumideros estos ambientes que llamamos humedales. Hablábamos hace poquito recién, ¿no es cierto?, de que los niveles de agua en estos humedales suelen ser bastante variables, y no solamente en el tiempo, con los años, interanualmente, sino que muchas veces también lo son intraanualmente. ¿Qué quiere decir esto? Variación intraanual, que es la variación que se da dentro del año por por los cambios en las estaciones. Aquí les estoy mostrando, fíjense, este es un sitio, un humedal al cual nosotros íbamos habitualmente en nuestras salidas a terreno, cuando era presencial nuestro curso, el humedal de Batuco, y fíjense el mismo lugar en verano y en invierno, ¿no es cierto? En verano, tremendamente seco, con un nivel de agua muy, muy bajo, un espejo de agua muy limitado, ahí solamente al borde de ustedes pueden ver ahí, en el borde de los pajonales. En cambio, en invierno, después de las primeras precipitaciones, el paisaje cambia completamente. Entonces, eso lo podemos entender aquí. Aquí vemos esta formulita, ¿no es cierto?, que nos explica la variación del volumen del humedal con respecto a la variación del tiempo. Entonces, uno en las flechas rojas puede ver, ¿no es cierto?, cuáles son las fuentes que tiene este humedal de entrada de agua, y en las flechas azules uno puede ver cómo se pierde agua de este humedal. Alguien dejó su micrófono abierto, parece que es la Lili, que está escuchando ahí todo su diálogo familiar. Esperemos ahí que lo pueda apagar después. Ahí parece que se apagó el micrófono. Perfecto. Si ustedes se fijan entonces, cómo le entra agua, ¿no es cierto?, a este humedal a través de la precipitación, de algunos cursos de agua que puedan llegar al humedal, ya sea a nivel superficial, como también
de forma subterránea, pueden también perder de manera subterránea agua por evapotranspiración, ¿no es cierto? O por también cursos de agua que nazcan de este humedal y vayan sacando agua. En algunos casos, cuando estos humedales están muy cercanos o colindantes al mar, ¿no es cierto? También se puede producir una suerte de cambio o de intercambio de agua a través de las mareas, ¿ya? O incluso a veces en ciertas épocas del año, cuando se forman barreras de arena que separan a estos humedales y bajo ciertas condiciones climáticas, de mal tiempo, por ejemplo, estas barreras se rompen y entonces se produce una entrada de agua y eso va configurando toda una flora y fauna de estos humedales que es muy particular y que vamos a poder ver en algunos ejemplos un poquitito más adelante, que yo les voy a mostrar, que voy a compartir con ustedes, para que nos hagamos una mejor idea. Y este esquema que está aquí a la izquierda también de alguna manera nos va mostrando, por ejemplo, la hidrología cómo varía en el tiempo la hidrología, todo lo que tiene que ver con el nivel del agua, el flujo. Fíjense esta línea aquí que como bien sinuosa nos va indicando que hay momentos del año en que el nivel de agua es mayor, se mantiene en cierta época, después baja y probablemente, y esta cosa es bastante cíclica, ¿no es cierto? Y esto va teniendo un impacto sumamente importante para ir siguiendo la dinámica de este esquema, por ejemplo, en todo lo que es la físico-química del humedal, en su conductividad, en su composición química, tanto de las aguas como de los fondos, ¿no es cierto? Que a su vez es tremendamente determinante para la biota que ahí va a existir. La biota, sobre todo, por ejemplo, de invertebrados, es tremendamente sensible a toda la temperatura del agua, el nivel de oxígeno disuelto en el agua, los nutrientes. Pero esta biota, si ustedes se fijan también, por eso que las flechas van en ambos sentidos, la biota que aquí existe, plantas, animales y todo el mundo microscópico, microbiano, también va cambiando esta físico-química del humedal y por lo tanto esta cosa es una suerte o se va produciendo una suerte de retroalimentación. La misma biota que vive, que habita en estos humedales, al, por ejemplo, tomar nutrientes o también al incorporar nutrientes a través, por ejemplo, de todos sus desechos y de la misma descomposición de esos organismos, va incorporando nutrientes a este humedal que van cambiando la fisicoquímica. Y esta fisicoquímica vuelve a tener un efecto sobre esta biota. Y esto, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, va configurando bastante, ¿no es cierto? O se va configurando bastante a partir de esta variación que va teniendo el humedal en el tiempo, producto de qué? Del clima, por ejemplo, de la misma geomorfología que tiene este humedal. Entonces, primera cosa aquí que tenemos que tener clara en todo esto es que estos humedales son tremendamente dinámicos en el tiempo, tremendamente dinámicos, van cambiando dentro del año y entre los años también, ¿no es cierto? Y esto es tremendamente importante para los procesos que ocurren dentro de estos humedales, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos de muchos de los elementos que son tremendamente importantes, no solamente para los organismos que allí viven, sino que piensen ustedes que en muchas partes, muchos de estos humedales son fuentes de recursos para las poblaciones que allí viven, sustentan modos de vida, sustentan también la alimentación de muchas personas, en otras partes también ciertos aspectos relacionados a la recreación,
nos van a proporcionar muchos servicios ecosistémicos, de los cuales vamos a hablar un poquitito más adelante. Como veíamos hace un par de diapositivas atrás, aquí se depositan y se transforman muchos de estos nutrientes. Hay muchos nutrientes que recién al incorporarse a los humedales pueden ser utilizados por las plantas o por u otros organismos animales que allí viven y ser transformados en algún tipo de sustancia que a nosotros nos va a después poder servir, ¿no es cierto? Se incorporan a los organismos más pequeños, más microscópicos, y de ahí van subiendo en la cadena trófica hasta llegar a niveles más superiores. Son tremendamente importantes dentro de lo que es el rol que tienen en el ciclo de una serie de elementos como el nitrógeno, el fósforo, el carbono, ya por mencionar algunos, ¿ya? Captan y almacenan, ¿no es cierto?, muchos, no solamente nutrientes, sino que también muchas veces contaminantes. Las plantas incorporan muchos de estos contaminantes en sus estructuras, o bien estos precipitan y quedan secuestrados en los fondos, y eso hace las veces, ¿no es cierto?, de un verdadero filtro que mantiene a estos contaminantes alejados del agua que después nosotros vamos a beber, o de los organismos que podrían eventualmente incorporarlos a través de la cadena trófica y que después podrían terminar en nuestra mesa. Por lo tanto, aquí hay un rol sumamente importante de estos ecosistemas en cuanto a captar y almacenar estos contaminantes. Y también la filtración de los sedimentos que la vegetación asociada produce. La turbidez del agua muchas veces se aminora debido precisamente a la acción de esta vegetación, y eso permite que el agua pueda ser utilizada por los seres humanos y también por otros organismos que allí viven. No quiero entrar en detalles, ¿no es cierto?, de cómo es el ciclo del fósforo, del nitrógeno o del carbono, simplemente mostrarles a ustedes aquí cómo, o he seleccionado imágenes para mostrarles cómo efectivamente los humedales pueden formar parte o cumplir roles importantes dentro de lo que son los ciclos de muchos de estos elementos que son tremendamente importantes para los organismos que viven en estos humedales, pero también que pueden terminar perfectamente incorporándose a través de la cadena trófica a nuestros organismos, de los seres humanos, particularmente el del fósforo, que es un ciclo tremendamente lento. El ciclo del fósforo habitualmente toma, ¿no es cierto?, cientos a miles de años, y tiene que ver con la formación de rocas fosfáticas que, al precipitarse el fósforo, que normalmente viene a través de la erosión por la precipitación desde las rocas fosfáticas, ¿no es cierto?, se depositan en estos humedales, forman rocas que después van a aflorar a través de procesos tectónicos y se van a poder ir incorporando nuevamente, y ya con lo que yo les he dicho, ustedes se pueden dar una idea o hacer una idea de lo lento que son estos ciclos. El carbono también es tremendamente importante. El agua juega un rol sumamente importante. Recuerden que el CO2 es altamente soluble en el agua, y eso permite que mucho del carbono se incorpore después a plantas, algas, ya a bacterias, que forme parte también después, ¿no es cierto?, de estos organismos. Y también el ciclo del nitrógeno, donde nuevamente vemos cómo aquí los humedales están jugando un rol importante en el ciclo de este elemento que es sumamente importante para los seres vivos. Así como juegan un rol importante en el ciclo de muchos de estos elementos, estos ciclos biogeoquímicos, en la productividad biológica también juegan
un rol sumamente importante. Veíamos en unas diapositivas atrás esto de que los humedales, al ser estos ambientes intermedios un poco entre otros tipos de ambientes, funcionan como fuentes, pero también como sumideros de muchos nutrientes. Y eso hace entonces de que de alguna manera estos ambientes, los humedales, vayan teniendo como lo mejor, por decirlo de alguna forma, de estos mundos o de estos otros sistemas que están a su alrededor. Lo que los convierte, si uno hace un análisis, por ejemplo, a través de lo que es la productividad primaria neta, es decir, de la producción de tejido vegetal, ¿no es cierto?, que se produce en su totalidad, dentro o los ubicamos dentro de los ecosistemas con mayor productividad, al menos por unidad de superficie, ¿no es cierto?, y por año. Aquí está medido, ¿no es cierto?, como la cantidad de energía que producen por metro cuadrado y por año, casi al mismo nivel que los bosques tropicales, que en los ambientes terrestres los bosques tropicales son realmente dentro, o están ubicados dentro de los ecosistemas más productivos del mundo, así como en el mar, por ejemplo, están ubicados los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral, un poco en el mar, son a los bosques tropicales que están en los ambientes terrestres. Mucho más que los bosques temperados, por ejemplo, que son los que nosotros tenemos en nuestras latitudes, en el centro-sur de Chile, o bosques de coníferas, más en el hemisferio norte, e incluso, fíjense, mucho más productivos que sistemas agrícolas, que ya están artificialmente subvencionados por la aplicación de fertilizantes, ¿no es cierto?, así todo, que son bastante productivos. Estamos hablando de por lo menos que los humedales pueden ser el doble o el triple de productivos que estos ambientes. Y eso tiene que ver, les insisto, con esta propiedad, ¿no es cierto?, que tienen de poder recibir de otros ambientes los nutrientes, todo lo que es materia y energía que viene de otros ambientes y depositarse acá. Y eso se traduce, y no es coincidencia, en que estos ambientes tengan una gran diversidad biológica. Peces, anfibios, aves, mamíferos, invertebrados, algas, plantas acuáticas, artrópodos, bacterias, en fin, podemos encontrar una gran diversidad. Y solo por mencionar, ¿no es cierto?, las plantas, en las que no solamente hay que verlas como alimento para estos organismos. Muchas de estas plantas sirven de refugio, de sitio de crianza o áreas de descanso para muchos de estos otros organismos que les acabo de mencionar. Entonces, todo el soporte que prestan estos ecosistemas para que otras especies puedan vivir ahí, les insisto, no solamente viéndolas como una fuente de alimento, sino como refugio, sitios de crianza o de descanso, eso hace, digamos, de que estos sean lugares tremendamente productivos. Aunque a algunos no les guste, y esto es una cosa de opiniones, ¿no es cierto?, personales, el valorizar muchas veces a los ecosistemas desde un punto de vista económico puede convertirse en una estrategia bastante efectiva al momento de yo querer conservar o justificar la conservación de un sitio. Uno podría mencionar todas las propiedades ecológicas y sociales que tiene un humedal, pero a veces no está de más también poner de manifiesto la productividad económica que podría tener este ambiente. Este estudio que está aquí es bastante citado, es bastante pionero,
para su tiempo, digamos, tienen 20 años este trabajo, y fíjense, este fue un estudio en el que se puso de manifiesto el valor económico de los servicios que prestan los humedales, y en el cual se hizo toda una consideración acerca de los costos económicos y beneficios económicos que tenía darle a un humedal distintos usos. Y aquí está valorizado, ¿no es cierto? Estos números que aparecen acá es el valor promedio de el rédito de usar un humedal con cada uno de estos distintos tipos de uso, que van desde considerar un humedal como un sitio en el cual se permite la caza, en valorizar su utilidad como hábitat para otras especies, o aquí ya estamos derechamente valorizándolo a través del servicio ecosistémico de control de inundaciones, o un uso intensivo que yo podría darle para pesca recreativa, o para pesca comercial, o para una actividad total y absolutamente contemplativa, como es la observación de aves y todos los servicios que se dan anexos a la observación de aves, aparte, ¿no es cierto?, de lo que es el pago de una entrada, pero también de los servicios que se pueden ofrecer al interior de este lugar. Y fíjense cómo va aumentando el valor de este humedal por unidad de superficie. En este caso, esto está expresado aquí como dólares por acre, una unidad de superficie. Y ustedes ven que progresivamente va aumentando el valor que le puede rendir al dueño de este humedal este sitio, si le da distintos usos. Y lejos, la actividad desde el punto de vista económico más rendidora, más rentable, si ustedes lo quieren, es la observación de aves. Un uso de la biodiversidad completamente contemplativo, en el cual no hay remoción de ningún tipo de organismo, ni de peces, ni de plantas, ¿no es cierto?, ni de aves, ni de mamíferos, como sería el caso en otros. Y además, al permitir esto, ¿no es cierto?, estamos dándole una serie, o dejamos que siga funcionando como hábitat, sigue cumpliendo su rol como un ecosistema controlador o que regula inundaciones, entre otros. Sin embargo, dejamos afuera todas aquellas actividades que sean de tipo, ¿no es cierto?, extractivas o de algún tipo de consumo. Esto nos lleva hacia otro tipo de uso que se le puede dar, en el cual entramos aquí ya derechamente a analizar lo que son los servicios que nos presta, en este caso, los humedales, los llamados servicios ecosistémicos. Servicios que se pueden obtener ya sea considerando la estructura misma del humedal, como también los procesos que ocurren al interior de este humedal, ¿cierto? La estructura, tomando en cuenta, por ejemplo, sus suelos, la flora, la fauna que allí existe. Por ejemplo, la observación de aves sería claramente una actividad que se beneficiaría a partir de la estructura del humedal. Los pájaros que yo estoy observando son parte de la estructura, forman parte de las comunidades que allí existen. Pero, por ejemplo, si yo lo valorizo desde el punto de vista de la calidad del agua que me está dando, del control, ¿no es cierto?, de inundaciones, entonces yo estoy haciendo ahí alusión a los procesos que ocurren dentro del ecosistema. Y entonces empezamos a ver que todo esto empieza a producir bienes y servicios de este ecosistema. Bienes, por ejemplo, la obtención de alimento, de fibra, de agua para un consumo, pero también de servicios, como el control de inundaciones, la purificación de agua, como los que yo les acababa de mencionar. Y estos que están aquí abajo, ¿no es cierto?, son métodos o formas en las cuales nosotros podemos valorizar estos servicios
que nos dan los ecosistemas. Por ejemplo, colocarle valores de mercado, ¿ya? Colocarle también valores que no están necesariamente o que no son monetarios. Muchas veces esta evaluación tiene que ver con la percepción que tiene la gente o los valores más emocionales que la gente percibe sobre estos humedales. Y muchas veces esto también se puede manifestar económicamente a través de preguntas como ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar para que estos lugares sigan existiendo? Que es una manera bastante interesante de poder valorizar estos lugares. En la segunda parte de esta presentación, quisiera ahora ejemplificar muchas de las cosas que yo les acabo de mencionar a través de animales o modelos de estudio, ¿ya? En este caso, yo voy a tratar de ejemplificar muchas de las cosas que les dije a través de la ecología de las aves. Las aves, ocupo las aves como modelo de estudio porque es justamente el grupo animal con el cual yo trabajo. Por lo tanto, es el que conozco mucho mejor y lo mezclo, ¿no es cierto?, mucho con la parte de los humedales. Entonces, a mí me resulta mucho más fácil, por decirlo así, ejemplificarles a ustedes muchos aspectos de la ecología de los humedales justamente a través de las aves. Con una pregunta como la que está acá, ¿no es cierto?, es que ¿qué determina la distribución y abundancia de las aves en los humedales? En otras palabras, ¿qué determina la ecología de las aves? Entonces, aquí hay por lo menos 6 aspectos que yo voy a tratar de ilustrarles con ejemplos de aves, como por ejemplo, de qué manera podemos ver o de qué manera la estación del año en los humedales afecta a la presencia de aves, el origen que tienen estos humedales, el tipo de humedales, si son ríos, lagunas, albúferas, en fin, marismas, al régimen hídrico que tiene. Esto que hablábamos, ¿no es cierto?, de que el nivel del agua en un humedal cambia año a año, pero también dentro del año. Ya hay cada cierta cantidad de años, años más secos, años más lluviosos, entonces todo eso va a ir teniendo una, una influencia sumamente importante en la presencia y en la abundancia de las aves. Muchas veces la presencia de otras especies es tremendamente determinante para que ciertas especies estén presentes, ¿ya? Y finalmente vamos a ilustrar algunos, o vamos a ver algunos ejemplos de cómo el tipo de vegetación que hay en un humedal influye en la conducta y también en la presencia o ausencia de algunas de estas especies. Partamos con este ejemplo. Este es un humedal costero que está en la región de Valparaíso, ¿ya? Al norte esto está específicamente en la comuna de Quintero, al norte del río Aconcagua, que es la laguna de Mantagua. En realidad, el humedal de Mantagua. La laguna es solamente parte de este humedal que tiene, ¿no es cierto?, un río, que tiene una albúfera, que tiene marismas también, y que tiene ciertamente una influencia mareal bastante importante, y eso lo hace ser tremendamente rico. Y en este estudio en el cual yo participé, fíjense, lo que hicimos fue, este es un análisis muy, muy sencillo, nos muestra acá en esta caja que está aquí, nos muestra la riqueza de especies. Y la riqueza de especies nosotros la analizamos por estación del año. Este fue un trabajo en el cual
realizamos observaciones durante más de 10 años en este humedal. Entonces, en cada oportunidad que nosotros íbamos, evaluábamos qué especies había. Y si ustedes se fijan, ya, ¿no es cierto?, a simple vista, uno ve de que la cantidad de especies que hay varía según la estación del año. Hay años en que es mucho más variable, otras, por ejemplo, como los meses de otoño y los de invierno, en que es más alta la cantidad de especies y además es menos variable. Lo que nos está diciendo de alguna manera que las especies que hay ahí, ¿no es cierto?, son más o menos las mismas todos los años en esas estaciones. En cambio, meses como los inviernos, ¿no es cierto?, y los veranos, en el que hay menos especies en promedio, pero es mucho más variable el número de especies. Es decir, hay veranos y hay inviernos, sobre todo veranos, en que de repente uno puede encontrar en un año más especies y al año siguiente, en la misma época del año, encuentra menos especies. Entonces eso nos está diciendo de que no siempre uno va a encontrar las mismas especies en la misma estación del año en distintos años. En cambio, los otoños y las primaveras son como meses en los cuales llegan más especies y siempre llegan como las mismas o permanecen las mismas. Veranos e inviernos tienden a ser mucho más variables. De hecho, tienen una variación mucho mayor. Esto nos permitió entonces entender un poquitito o configurar que sobre todo en los meses de verano, estos humedales pueden servir de sitios de paso. El verano habitualmente uno lo asocia mucho con la época migratoria de las especies, en la cual muchas especies pasan por acá nomás. Paran un tiempo, unos días, unas semanas, se alimentan, recuperan su condición corporal y después siguen, ¿no es cierto?, camino hacia los lugares en donde van a terminar su migración. En cambio, parece que los inviernos, los otoños y las primaveras, los pájaros tienden como a quedarse mucho más, ¿no es cierto?, en forma más permanente. Además, interesante, otoño y primavera son como los meses transicionales, ¿no es cierto?, entre las estaciones del año que son mucho más drásticas en sus cambios ambientales, sobre todo de temperatura y de precipitación. En otro estudio que se hizo un poquitito más al sur, en la desembocadura del río Itata, estos colegas que están aquí del grupo de estudio del profesor Cristian Estades de la Universidad de Chile, ellos también vieron la riqueza de especies y además la abundancia de esas especies durante varias estaciones del año. ¿Ya? Y ustedes se pueden dar cuenta, si ven la riqueza, ¿no es cierto?, la riqueza que son los circulitos de color blanco abiertos, ¿ya? Tiende a ser más o menos estable a lo largo, ¿no es cierto?, de los años. Eso nos quiere decir de que no necesariamente que son las mismas especies, esto tiene que ver con el número de especies. Se mantiene relativamente constante. Sin embargo, la otra variable que midieron, que fue la abundancia, que son los circulitos negros, ustedes se fijan que es muchísimo más variable y que tiende a ser en general más alta en los meses de verano y de otoño. Y eso tiene justamente que ver con lo que yo les hablaba hace un rato atrás, en que verano es el mes en el que mayor influjo de especies migratorias, sobre todo de migrantes del hemisferio norte, que llegan en grandes cantidades. Estamos hablando de playeros, de zarapitos, de gaviotas, por ejemplo la gaviota de Franklin, o también gaviotines, como los gaviotines elegantes, que vienen, ¿no es cierto?, desde el hemisferio norte migrando y habitualmente lo hacen en grandes cantidades. Y del mismo estudio, si miramos acá ahora, tenemos desglosados ahora por residentes y por visitantes. Y si ustedes se fijan,
entre los dos gráficos, ¿no es cierto? Los más oscuros son los residentes y los más claritos son los visitantes, ¿ya? Aquí estamos hablando de abundancia de individuos. Fíjense que hay como una especie de desfase entre los máximos de cada uno. Y eso nos habla de que de alguna manera se va produciendo como que, ¿cómo decirlo? De alguna manera como que los pájaros se fueran turnando en el uso de este hábitat que es la desembocadura del río Itata, ¿ya? Entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto?, aquí el máximo de especies visitantes, unos meses después se produce el máximo de las especies residentes, pero en ese momento ya ha disminuido también el número de especies visitantes, es decir, llegan unos y se van los otros, y de esa manera se va produciendo como una suerte de, se van de alguna manera, podríamos decirlo, repartiendo este hábitat y lo van utilizando de manera diferencial. Ahí uno puede especular, ¿no es cierto?, de si esto contribuye a disminuir la competencia que podría ser o podría tener como resultado eso, ¿no es cierto?, de que hubiese un uso menos intensivo o no. Lo cierto es que los visitantes están llegan, ¿no es cierto?, más o menos en primavera y después ya para el otoño-invierno se han ido. Y eso le permite, ¿no es cierto?, a las especies que son residentes, digamos, no establezcamos necesariamente una causalidad, ¿no es cierto?, entre uno y otro, pero sí un co-uso que se produce de estos ambientes. Eso tenía que ver, ¿no es cierto?, con lo que era la estacionalidad, la estación del año, pero también el origen de un humedal nos puede hablar o nos puede decir algunas cosas o explicar, ¿no es cierto?, algunas cosas con respecto a la distribución y abundancia de las aves. Y para ilustrar un poco este caso, me voy a referir al Santuario de la Naturaleza Carlos Anbanter, que está en el río Cruces, en Valdivia. Un humedal, ¿no es cierto?, que está aquí delimitado por este color, ¿no es cierto?, verdoso alrededor del río Cruces y algunos ríos tributarios también, que fue el primer sitio Ramsar que tuvo Chile, que se declaró el año 1981. Y con ese humedal, Chile entra oficialmente a la Convención Ramsar. Fue como el sitio con el cual Chile debutó en la Convención Ramsar. Y después pasarían como 15 años más hasta que se nombraran más sitios Ramsar. Durante mucho tiempo, Río Cruces fue el único sitio Ramsar que tuvo Chile. Y fíjense que con respecto al origen de este humedal, este es un humedal que se formó por el hundimiento de los terrenos alrededor o circundantes al río Cruces con el terremoto que se produjo en Valdivia en mayo del año 1960. De hecho, aquí en este gráfico, o sea, mapa que ustedes ven, el color celeste representa el cauce natural del río y todo lo que está alrededor fueron los sitios que se hundieron alrededor del río en máximo de hasta 2 metros, ¿no es cierto? Se hundió ahí el terreno. Esta foto que ustedes ven acá a la derecha representa o son bosques que quedaron bajo el agua, ¿no es cierto? Y que con los años se fueron después anegando, pudriendo. Eso son troncos de lo que alguna vez fue un bosque que estuvo colindante al río y que al quedar bajo el agua, ¿no es cierto?, empiezan a formar este humedal. Muchas tierras también de cultivo se perdieron en esa oportunidad porque quedaron bajo el agua. Pero todo esto empezó a configurar la formación de un nuevo ecosistema que con el tiempo se iba a empezar, ¿no es cierto?, iba a empezar a desarrollar unas características propias, vegetación propia, y que iba a tener una tremenda importancia
para la comunidad de aves que allí se va a empezar a desarrollar. Coloqué esta foto aquí de quien fue mi gran maestro y profesor en la universidad, el profesor Roberto Schlatter, que ya hace 5 años que nos dejó, ¿no es cierto?, al menos físicamente, en lo que es su mensaje y su obra, ¿no es cierto?, todavía perduran y perdurarán por mucho tiempo, y él fue justamente una persona clave en incorporar a Chile a la Convención Ramsar. De hecho, él fue el asesor científico de la convención y le tocó a él muchas veces en conjunto con personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores viajar a muchas de estas reuniones de las partes de la Convención Ramsar, y él fue uno de los grandes gestores de este sitio, primer sitio Ramsar, Carlos Anwanter, en el Río Cruce. Así que siempre me permito rendirle a él un tributo, un homenaje en cuando hablo justamente de esto. Porque él además fue el gestor impulsor, digamos, junto con la CONAF en este sitio, probablemente lo que es la base de datos más grande que existe en nuestro país en la actualidad sobre un de monitoreo de tamaño poblacional de una especie como es el cisne de cuello negro. No había prácticamente cisnes en Río Cruce hasta el año 60, y después con el tiempo que empieza a configurarse todo un paisaje en este lugar, empiezan a aparecer cisnes. Y fíjense ustedes cómo, desde que comienzan los primeros censos de cisnes de cuello negro, ¿no es cierto?, en el año 86, fíjense cómo empieza a aumentar el número de cisnes, incluso con unos máximos, con unos pics sumamente altos, que fueron máximos aquí en estos años cercanos al evento El Niño del 97-98, en el que se produjo se produjeron grandes, ¿no es cierto?, precipitaciones. Y entonces el hábitat disponible para los cisnes empieza a aumentar. Y así se empieza, como fíjense ustedes, a configurar un hábitat que empezó a cobijar, a atraer a muchas de estos cisnes de cuello negro. Y en algún momento Río Cruces llegó a ser el sitio con la mayor población reproductiva de cisnes de cuello negro que había en Chile. Hasta, ¿no es cierto?, más o menos el año 2004, cuando entra en funcionamiento la planta Valdivia de celulosa Arauco, que es algo que está hasta el día de hoy, aún ¿no es cierto?, que causa mucha polémica, y se producen cambios ambientales tremendamente importantes en este humedal, y en el cual, y está demostradísimo con estudios, ¿no es cierto?, de que estos cambios ambientales que se producen por elementos que eran vertidos por esta planta de celulosa, colapsan la masa vegetal, que era la principal fuente de alimentación del cisne de cuello negro. Y fíjense cómo se va abajo la población de cisnes. Esto dio pie para muchos otros estudios que se empezaron a hacer después. Estos son todos datos, ¿no es cierto?, de la Corporación Nacional Forestal, que hasta el día de hoy sigue monitoreando a los cisnes. Este es un estudio que se hizo algún tiempo después, encabezándose por el grupo de José Miguel Fariña, de la Universidad Católica, en el cual ellos ven, fíjense, esto es previo, aquí el 2004 es el punto de quiebre, ¿no es cierto?, cuando entra en funcionamiento la planta Valdivia. Fíjense cómo venía el tamaño de la población de los cisnes de cuello negro, cae, ¿no es cierto?, abruptamente, pero no solamente cae abruptamente, sino que también al mismo tiempo lo que empiezan a ver, fíjense, los círculos negros representan los cisnes de cuello negro al interior del santuario de la naturaleza, que son todos estos. Y los círculos blancos son aquellos, o los conteos de cisnes, fuera del santuario,
Entonces, no solamente vemos que los cisnes, y eso demuestra, y bueno, eso es algo que tempranamente se advirtió, no es que los cisnes se hayan muerto, sino que los cisnes lo que hicieron fue irse a otros lugares. Si yo estoy en un lugar en donde tengo alimento y de repente este alimento empieza a desaparecer, me voy a otro lugar. ¿Ya? Los cisnes que aparecieron muertos en un principio, que se vieron, eran cisnes que eran, más débiles, que estaban afectados por alguna enfermedad y en los cuales la falta de alimento agravó esa situación. Sin embargo, lo que se empieza a ver aquí es que los cisnes empiezan a irse a otros humedales, ¿no es cierto?, en busca principalmente de comida. Lo mismo le pasó a las tauas, ¿no es cierto?, que son especies de aves que se alimentan también de vegetación. Vean ustedes ahí cómo también desde el año 2004-2005 se produce una caída abrupta en el número de tauas que eran en los mejores tiempos, ¿no es cierto?, llegaron a haber más de 20.000 individuos y cae, ¿no es cierto?, abruptamente la población. Pero no todas las especies reaccionaron de la misma manera. Por ejemplo, censos que habían para otras especies de humedales como el gaviotín piquerito o el pato en Trujillo no mostraron mayores cambios, mayores fluctuaciones en los tamaños poblacionales. Y eso tiene que ver con qué comen estos pájaros. Cisnes y taguas comen vegetación acuática, que es lo que se vio afectado principalmente, pero los gaviotines, por ejemplo, comen peces. Y los patos anteojillos no comen la misma vegetación que fue la que se afectó eh, de la que se alimentaban fundamentalmente taguas y cisnes de cuello negro, sino que come otro tipo de vegetación. Estos son patos que habitan mucho más en riberas colindantes a bosques. Por lo tanto, los ambientes de estos animales no se vieron tan afectados. Con respecto ahora al tipo y localización, este es un trabajo ahora ya hecho en la zona central, un trabajo hecho por dos colegas, Yerko Vilina y Hernán Cofré, que durante muchos años ellos trabajaron en el humedal del Yali, ¿ya? En la zona central de Chile. Y aquí ellos analizaron los tipos de hábitats que utilizaban 4 especies de zambullidores: la guala, Podiceps major, el Podilimbus podiceps, que es el picurio, Podiceps occipitalis, que es el blanquillo, y Rolandia roland, que es el pimpollo. Y ustedes se fijan aquí de que hay algunos zambullidores, como por ejemplo la guala, aquí arriba en el borde superior izquierdo, Podiceps major, que habita indistintamente en los 4 tipos de humedales, ¿no es cierto? Aquí está la laguna El Rey, el Tranque y los Molles, este es un río, una laguna costera. Entonces ahí podemos ver de que la guala es como bastante, podríamos decirlo, generalista de hábitat, aunque pareciera ser de que aquí, en este tranque, es donde tiene su mayor abundancia. El picurio parece ser un poquitito más exigente, ¿no es cierto? También más de estar en un tranque, en este caso los molles, y con abundancias muy, pero muy bajas, pocos individuos en los otros tipos de humedales. El blanquillo sí que es exigente, ¿no es cierto? Laguna, tranques, pero no le gustan, ¿no es cierto?, ni los ríos ni la laguna costera, sino que se limita solamente a este otro tipo de ambientes. El pimpollo con preferencias bastante similares a las del blanquillo, aunque posible también de encontrarlo en la laguna costera. Entonces vamos viendo aquí cómo cierto tipo de ambientes, cierto tipo de humedales cumplen los requerimientos ecológicos para que ciertos tipos de aves los habiten. Y aquí estamos hablando de 4 especies que son bastante emparentadas, pertenecen a la misma familia, por lo tanto no es que
la presencia o ausencia esté explicada por ¿no es cierto?, su lejanía desde el punto de vista taxonómico, sino que son especies con requerimientos relativamente similares por pertenecer a la misma familia, pero que se especializan en vivir en lugares bastante específicos, con ciertas características. El régimen hídrico también nos puede ayudar a explicar por qué de repente encontramos una mayor cantidad de especies o a veces también de mayor cantidad de individuos de especies. Y este es un trabajo también encabezado por los mismos colegas que hicieron el trabajo de los zambullidores, Yercovilina, Nancofré y su grupo, ¿no es cierto?, de estudio, en el cual ellos, también trabajando en el Yali, estudian la abundancia de los cisnes de cuello negro en este humedal. Y aquí viene una cosa bien bonita, bien interesante este trabajo. Ellos lo relacionan, o ellos relacionan los niveles de agua con la cantidad de cisnes. Fíjense en este gráfico acá de la izquierda. Tenemos la precipitación mensual, que son las columnas negras. Ahí ustedes pueden ver cuánta agua cayó, ¿no es cierto? Vemos que fue particularmente lluvioso aquí este invierno del año 92, y después tenemos otro año bastante lluvioso que fue el año 98. Y los puntitos blancos representan las abundancias mensuales de los cisnes de cuello negro en 5 humedales al interior del Yali. Y si ustedes se fijan, bueno, les voy a dar aquí un par de datos. Estos años que fueron particularmente lluviosos, el del 92 y el del 98, fueron años en que tuvimos eventos El Niño. Y los eventos El Niño se caracterizan precisamente por una gran precipitación. ¿Qué es lo que se dieron cuenta estos colegas? Que más o menos al año siguiente de que caía muchísima lluvia, eventos El Niño en particular, y esto ocurrió tanto el año 92 como el año 98, fíjense aquí cómo se dispara el número de cisnes de cuello negro. De haber una cantidad, ¿no es cierto?, alrededor de 150 más o menos, prácticamente se duplica con respecto a lo que había el año anterior. ¿Cómo interpretan estos colegas este aumento que se produjo en cisnes de cuello negro, ¿no es cierto?, en relación a la precipitación que había caído al año siguiente? Piensen ustedes, cae una gran cantidad de agua, ¿no es cierto?, durante el invierno, principalmente, o durante los otoños anteriores, se aumenta el espejo de agua, aumenta el área cubierta por agua, pero tiene que pasar un tiempo a que ese aumento de hábitat, de agua, ¿no es cierto?, de nutrientes, en fin, se traduzca en algo que a los cisnes les sirva, ¿no? El agua per se no les sirve, pero con todo ese aumento de hábitat va a producirse mayor cantidad de vegetación, y por lo tanto la vegetación, eso sí le interesa al cisne, porque va a haber más hábitat para poder refugiarse, para poder construir sus nidos, pero también se va a aumentar la productividad de esas aguas y por lo tanto del alimento, que es algo que sí le interesa al cisne, pero no es inmediato. Pasan varios meses, ¿no es cierto?, en que esa cantidad de agua que cae y ese aumento de hábitat que se produce se traduzca en alimento, en refugio, en hábitat para el cisne. Y entonces ellos van más allá, este es el mismo estudio, hacen algunas regresiones, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ven cómo la precipitación que caía el año anterior
se relacionaba con el número de cisnes que había en invierno. Y fíjense, raras veces uno ve correlaciones, ¿no es cierto?, tan bonitas, con tan poca dispersión en la naturaleza. Y exactamente, ellos ven que el agua que caía en la temporada anterior se traducía en una mayor cantidad de cisnes que llegaban al humedal, ¿no es cierto?, al año siguiente, en el fondo. Y no solamente eso, el gráfico de la derecha, lo que vemos nosotros tiene que ver o relaciona la precipitación que caía en el año anterior con el número de meses en que se registraban cisnes reproduciéndose. Cuando caía poquita agua, ¿no es cierto?, la temporada reproductiva de los cisnes duraba 2 meses, pero a medida que iba cayendo más agua, uno veía más meses con reproducción. 4, 6, ¿no es cierto? Hasta incluso aquí en estos periodos en los que caía una gran cantidad de lluvia en el año anterior, al año siguiente uno veía cisnes reproduciéndose prácticamente a lo largo de todo el año. Por lo tanto, eso nos va indicando cómo el régimen hídrico, y esto es algo, claro, no se produce todos los años, estas precipitaciones anormales ocurrían cada cierta cantidad de años, siempre en vinculación con estos fenómenos climáticos como eran el evento El Niño. Y aquí, ¿no es cierto?, también del mismo estudio nos va mostrando cómo se produjo un aumento en la abundancia de cisnes, pero también de cisnes que se reproducían. Si ustedes se fijan acá, los círculos blancos son el número de cisnes, casi 1800 llegan a ver en el año 98, pero no todos esos cisnes se reproducían. Pero fíjense, de no haber cisnes, antes de este gran evento del Niño, no había reproducción de cisnes acá en el Yali, pero progresivamente, conforme empieza a aumentar el nivel del agua, eso convirtió a este humedal en un sitio tremendamente atractivo. Pero terminaron esas condiciones y los cisnes se fueron, o se empiezan a ir. ¿Se fijan? O sea, cada cierta cantidad de tiempo estos lugares con ciertas condiciones ambientales, en este caso relacionadas a la precipitación, se van transformando o transforman más bien a estos humedales en sitios con características que atraen a estas especies a reproducirse. En este caso, una especie tan emblemática, icónica como el cisne de cuello negro. Pero una vez que estas condiciones ambientales disminuyen, desaparecen, también lo hacen las especies que en algún momento le sacaron provecho a este lugar. Este caso me encanta, es algo muy interesante. Y habla de cómo la presencia de otras especies puede atraer a algunas especies a estos lugares, o de alguna manera explicarnos el por qué estas especies están presentes. Y aquí tengo que contarles una historia para poder entender este caso, que tiene que ver con el pato rinconero, que es este pato que está aquí. Este es un macho con la cabecita oscura, acá atrás está la hembra, más clarita, ¿no es cierto? Y acá al medio, una tagua. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la tagua en este cuento del pato rinconero? El pato rinconero es la única especie de pato en el mundo que es una especie parásita. ¿Parásita de qué? Parásita de nidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el pato rinconero pone sus huevos en los nidos de otros pájaros. No se da la pega. No busquen nunca un nido de pato rinconero porque no existe. El pato rinconero no hace nido, sino que se aprovecha de otras especies y les coloca sus huevos. Fíjense, aquí, ¿no es cierto? Esos 2 huevitos blancos que están ahí son huevos de pato rinconero. Y si ustedes se fijan, esos otros 4 huevos no se parecen en nada a esos huevos blancos. Los otros huevitos, los 4 huevos que están ahí, son huevos de tagua. A los patos rinconeros les encanta parasitar los nidos de taguas de otras especies de patos, como el pato colorado, de guairabos, de gaviotas cáhuil,
de cisnes cisnes coscoroba y también de cuervos de pantano. Y les colocan su huevo. Y se van y dejan que incuben, ¿no es cierto? Este que está aquí abajo es un patito rinconero, ¿no es cierto? Y fíjense aquí, este patito rinconero está persiguiendo a su madre o padre postizo, que fue quien lo incubó, pero que no es el padre biológico de esos huevos. Aquí fíjense una gaviota cawil, capucho café, le dicen en Argentina, que está con pollitos, ¿no es cierto?, de pato rinconero, ¿ya? Entonces, en este estudio, también hecho por mi colega Hernán Cofré, él estudió, con su grupo, estudiaron qué definía o qué determinaba la distribución de estos patos rinconeros. Entonces, hicieron una correlación entre la abundancia de los patos, ¿no es cierto?, y la abundancia de las especies a las cuales estos patos parasitan. Nada más que mostrarle, este es aquí el coeficiente de correlación, ¿no es cierto?, el R, y el P, que es la significancia estadística. Nada más que para mostrarles que en el caso de esta, que es la tagua de frente roja, la tagua común, el pato negro y el guairao, en estos 4 casos que están acá, las significancias fueron, los valores, las probabilidades fueron significativas en el análisis estadístico que se hizo. ¿Qué quiere decir? Que la abundancia, ¿no es cierto?, de los patos rinconeros en esos humedales se correlacionaba con la abundancia de sus especies a las cuales parasitaba. Es decir, el pato rinconero necesita que esas otras especies estén en estos humedales para que ellos puedan estar en esos lugares, si no, no se pueden reproducir. Eso nos explica entonces cómo la presencia de estas otras especies, de taguas, de patos negros, de guairabos, están explicando la abundancia de los patos rinconeros. En aquellos lugares donde eran más abundantes estas especies, los patos rinconeros también eran más abundantes. En otras especies, por ejemplo, como de la gaviota cawil, el cisne coscoroba y el cuervo de pantano, esa relación no fue significativa. Los parasitan igual, pero no son tan importantes para este pato como lo son esas otras especies. Para ir ya terminando, les muestro también cómo el tipo de vegetación va influyendo en la presencia de ciertas especies. Aquí está la gaviota cawil, una especie de gaviota que le gustan mucho los humedales para reproducirse. Y dentro de los humedales busca áreas principalmente en las cuales haya pajonales, ¿no es cierto?, totoras, principalmente cirpus, ¿ya?, para construir sus nidos. Y la gaviota cawil, ¿ya?, que es la que está acá, fíjense, construye en estos humedales 3 tipos distintos de nidos. Los signos más que están ahí nos van diciendo cuán frecuentes son. Si son con 3 signos más, quiere decir que son tipos de nidos muy frecuentes, y con 2 es un poquito menos frecuente, y con 1 solo, que es muy poco frecuente. Cuando no tiene nada, es que no construye ese tipo de nidos, como por ejemplo el gaviotín piquerito, que solo construye tipo de nidos flotantes, es decir, arma sus nidos en el agua con estos restos de pajonales, ¿no es cierto? En cambio, la gaviota cawil construye los 3 tipos. Nidos que están en altura en la vegetación. Eso es muy importante porque el lugar donde estos pájaros anidan tiene influencia mareal. Por lo tanto, la marea sube y baja durante el día, y entonces al tener los nidos aquí arriba, quedan completamente ajenos a esta fluctuación de la marea. Pero también los hay de este otro tipo,
que son los nidos con anclaje. Fíjense estos pájaros lo que hacen. Construyen el nido sobre el agua, flotando, pero con una ramita lo anclan a vegetación fija, a totorales fijos. De manera que lo que ocurre es que el nido no se mueve, no se desplaza de su posición, pero sí sube y baja con la marea. Pero como está anclado con unas totoras, no se desplaza, no va a la deriva. Se queda donde mismo, pero sube y baja con la marea. Y en este otro tipo de nidos, ¿no es cierto?, los nidos están completamente o flotan mucho más a la deriva. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las Ls son los nidos de la gaviota cahuil, y los colores nos muestran si es un tipo de nido en vegetación, si es un tipo de nido con anclaje, o son nidos, ¿no es cierto?, de libre flotación. Y por último, les muestro nuevamente nuestro amigo aquí, el pato rinconero, del mismo estudio de mi colega Hernán Cofré, en el que muestra también que la distribución y abundancia de los patos rinconeros no es aleatoria y tiene mucho que ver con la presencia de vegetación emergente. Estos son típicos, estos son todos plantas emergentes, que son el típico ambiente de los patos rinconeros, ¿ya? Los patos rinconeros siempre andan metidos entre medio de los totorales, buscando tahuas principalmente y otros patos que son aquellos a los que parasitan. Pero esta presencia de vegetación emergente determina la distribución y abundancia en ciertas épocas del año nomás. Aquí en este estudio que hicieron, ellos muestran que durante la época reproductiva, la presencia de vegetación emergente determina la distribución y abundancia del pato. Es decir, mientras más es la cantidad de vegetación emergente, hay más patos rinconeros. Pero esa relación, esa correlación, es cierta solamente en la época reproductiva. En la época no reproductiva no tiene ninguna importancia la presencia de vegetación emergente. Solamente le sirve al pato durante la época, digamos, funciona esta correlación durante la época reproductiva. Y claro, es lógico porque en el fondo el pato necesita este tipo de vegetación porque allí es donde nidifican las especies a las cuales parasita. Y ya después en la época no reproductiva le da lo mismo que haya o no haya vegetación porque el pato no se está reproduciendo. De esa manera entonces nosotros podemos entender mucho mejor o explicarnos por qué en cierta época del año encontramos más o menos especies dependiendo de la vegetación, de las especies que están presentes, de si llueve más, de si llueve menos, en fin. Y espero, ¿no es cierto?, con estos ejemplos haberles clarificado un poquitito más y mejor esto que les mencionaba yo en un comienzo de la presentación. Les agradezco muchísimo su atención y quedo disponibles para sus preguntas directamente o a través de Liliana. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu presentación tan sustanciosa. Ya. Mira, sí, habían varias preguntas que las he ido como aclarando. Me queda una duda. El pato rinconero, yo supongo que no es el único pato parásito que hay. Les contaba que también, bueno, como ave está el mirlo, acá también en Tasmania hay algunas aves que son parásitos, pero desconozco si hay otro pato que sea parásito. Es el único pato parásito, pero no es la única especie. Sí, no es la única especie de ave parásita. Tú mencionaste los mirlos, por ejemplo, están también los pájaros, los cucús, que ¿cómo se llaman? Se me olvidó el nombre.
cucúes en inglés, pero en español tienen otro nombre, cuclillos, los cuclillos. Efectivamente, sí. Y es el único pato parásito obligado, es decir, es su única forma de reproducción. Pero a veces pasa que, como el cuento del cisne del patito feo, que también hay veces, pero se equivocan, eso es como una equivocación que colocan algún huevito en otro nido, ¿no? ¿Sí? Sí, puede ser, pero como tengo el caso del pato rinconera, es un pato que durante muchos años fue o despertó mucha intriga, recién en los años, diría yo, 50 o 60 se empezó a saber un poco más de esta especie, y todavía hay muchas cosas que se desconocen. Sí, aquí hay una pregunta que dice: ¿vegetación emergente será uno de aquellos paisajes de humedales compuestos por juncos, totorales, perdón, entre otros? Eh, sí, sí y no, pero también se le llama a muchas plantas que, que son plantas hidrófitas, amigas del agua, que también se llama vegetación emergente, porque es como que son flotantes, ¿ya? Pero ahí hay como una confusión, ¿ya? De términos. Hay que como aclararlo. Hay una pregunta que habían hecho con respecto a, espérate, con respecto a la productividad de los humedales. Entonces ahí decían como que la productividad que tú habías puesto, yo lamentablemente me tuve que ausentar de la clase por un rato. Hay dos tipos de productividad y quisiera que por favor se los aclarara. La productividad que uno saca con respecto al dinero que se puede obtener, y otra es la productividad ecológica que tienen los humedales, ¿no? O sea, a la que yo me estaba refiriendo ahí cuando hablaba, claro, hablaba de la productividad económica y usaba este ejemplo de los distintos usos que se le dan a los humedales, en ese caso en particular, y la otra es la productividad biológica, ¿no es cierto? Que se mide, por ejemplo, como la productividad primaria, que es la producción de tejido vegetal, tenemos la productividad secundaria, que es la producción de tejido animal, y esa habitualmente uno la mide por unidad de superficie o por volumen también, y también por una unidad de tiempo, normalmente por años, o también puede ser por meses, ¿ya? Me estaba refiriendo en el fondo a ambas, la productividad económica y también a la productividad biológica. Ya, yo más o menos eso es lo que les comenté. Bueno, lo otro dice, ¿cómo se determinan cuándo las especies son residentes o visitantes y cómo se las diferencia? Encontrando los nidos. La residente, a ver, es que residencia tú lo puedes definir desde el punto de vista reproductivo, eh, pero normalmente nos referimos a las residentes cuando son especies que se encuentran en un mismo lugar durante todo el año, ¿ya? Las visitantes son aquellas que están solamente estacionalmente, con una cierta regularidad, y después se van. Ya no se quedan a lo largo de todo el año. En los humedales en particular eso es relativamente fácil de determinar, ¿no es cierto? Porque las especies migratorias son bastante conocidas, y esas especies nidifican normalmente en otros lugares. Ya hay especies visitantes de verano, ya hay especies visitantes de invierno también, que visitan los lugares en una o en otra época. Y las residentes son aquellas que están durante todo el año y habitualmente se reproducen también en ese lugar. Aquí hay otra, dice Felipe Roa, dice: este año han llegado muchos cisnes muy cerca de nuestras casas, a la orilla del humedal de Tubulraque, en pequeños cuerpos de agua, muy cerca del camino.
Incluso se pueden ver hasta algunos 20 ejemplares, incluidos algunos ciles coscoroba. Bueno, ese es un aporte. Ah, qué bueno. Bueno, me imagino que seguirán. Bueno, los cines son aves migratorias, ¿sí? Explíquelo usted más, por favor, don Alejandro. Tienen movimientos migratorios, sobre todo en zonas en zonas más extremas, a las cuales llegan en los meses de verano, particularmente, por ejemplo, en la zona de Magallanes, pero después migran de vuelta hacia zonas más templadas durante el invierno, ¿ya? Pero en zonas templadas, como en la zona central, tú a los cines los puedes encontrar gran parte del año o durante todo el año. La migración se produce fundamentalmente cuando las condiciones ambientales del lugar cambian de tal forma en la que en que el clima y la disponibilidad de alimento, si varían en cierta medida, podrían afectar tu sobrevivencia. Ahí te vas del lugar. Pero si tú tienes un lugar en el que permanentemente hay alimento, o las condiciones climáticas son adecuadas, normalmente esas especies son mucho más residentes y se quedan permanentemente ahí. Pasa con los picaflores, pasa con los flamencos, pasa con los fiofíos, por ejemplo, que en ciertos lugares tú los encuentras todo el año, pero en otros migran, se van de esos lugares porque las condiciones ambientales varían dentro de ciertos niveles que a estas especies, o más bien a estas poblaciones, más que especies, gatillan, digamos, la necesidad de salir de ese lugar. Bueno, a ver, aquí dice, Gino dice, ¿existe algún glosario con la descripción más acotada de estar seguro de la diferenciación entre residentes y eso? Bueno, eso está en una página, en Evert. Usted con Evert, donde están todos los conteos y las observaciones de aves, que Alejandro les puede contar más, por favor. Esa es una muy buena pregunta porque no es algo tan, ¿cómo podríamos decirlo?, tan obvio, ¿no es cierto? Exacto, Sobre todo en el concepto de residente. En el visitante tú puedes tener hay ciertas cosas, ciertos parámetros que son mucho más claros. Está en una cierta época del año y en otra no está. Por ejemplo, el fiofío claramente es una especie migratoria o visitante. Pero hay ciertas especies que están todo el año, pero no se reproducen en ese lugar. Y puede ser de que tú en un lugar encuentres juveniles o inmaduros, ¿no es cierto? Pero no se reproducen, pero están todo el año. Entonces, ¿es residente o no es residente? Y ahí entonces uno empieza a ver como subcategorías, residente que no nidifica, residente que sí nidifica. Incluso hay visitantes, por ejemplo, el fiofío es una especie migratoria, ¿ya? Pero es una especie migratoria que se reproduce acá en Chile y después se va, ¿no es cierto? Entonces, porque normalmente las migratorias o las visitantes que recibimos acá no se reproducen. Por ejemplo, muchas especies, la gaviota de Franklin, los pitotoyes, la gran mayoría de las especies de playeros que visitan nuestras costas en invierno, y después vuelven y se reproducen en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Esos son visitantes que no se reproducen. Pero hay otras especies que sí nos visitan y que se reproducen acá, que son las menos, pero entonces no es tan fácil decirte, mira, este es un residente, este es un visitante, ¿no? Porque tenemos como variantes dentro de este tipo. A veces nos enredamos un poquitito tratando de encasillar a las especies en las categorías que nosotros mismos fabricamos y después no hayamos cómo salir de esos problemas. Bueno, y también lo que pasa es que están llegando nuevos visitantes, ¿verdad, estimado? Es buenísimo eso. El cambio climático es una de las primeras manifestaciones del cambio climático que se ha visto en las especies, es justamente en las migratorias.
se está viendo cada vez más que en lugares donde los inviernos son más cálidos y son más cortos también, ¿no? Ya no son tan extremos como antes, muchas especies ya sea llegan antes de sus migraciones o incluso, como se ha visto en el norte de Europa, que es donde probablemente están las bases de datos más extensas, más antiguas, ya hay, en muchas localidades en las que habitualmente muchas especies, sobre todo de paseriformes, migraban, ya no migran, se quedan todo el año. De nuevo, ¿por qué? Porque las condiciones ambientales ya no son tan extremas como para gatillar una migración. Y una migración es algo costoso, es algo peligroso, porque es un viaje largo, necesitas muchos recursos, te expones a peligros, distintos hábitats. Entonces, si te estás quedando ahora en un lugar que es más cálido, que es menos extremo, donde el alimento está todavía, y tú pesas, ¿no es cierto? ¿Me quedo o me voy? ¿Qué va siendo, dónde está el costo-beneficio? Y cada vez más, en muchos lugares, el costo de quedarse está siendo menor que el costo que tiene tomar la decisión de migrar con todas las implicancias que yo les mencionaba. Sí, mira, hay otra pregunta de Claudia Ibaceta. Ella dice que si en Chile se colocan chips. Los chips colocarlos es una cosa, yo sé de pocas aves que le han colocado chip a algunos de los, cuando pase la clase de Bahía Loma, ahí la van a poder ver. Pero a lo mejor Alejandro nos puede decir más si tenemos plata. Nunca hemos tenido plata para colocarle un chip, por ejemplo, al picaflor gigante, ¿no? Y ver realmente las rutas de migración. Pero sí se ha hecho, por ejemplo, con fiofíos, ¿ya? Hay distintos tipos de tecnologías que son cada vez más pequeñas y que te permiten determinar cuáles son las rutas migratorias y si los pájaros vuelven a los mismos lugares en los cuales estuvieron el año anterior. Se están haciendo muchos estudios. Cada vez esas tecnologías son más accesibles y no necesariamente más baratas, pero sí más accesibles y se están usando mucho en aves. Y a medida que la tecnología ha permitido miniaturizarlas, se están usando cada vez en aves más pequeñas. Sí, ahora aquí hay una pregunta, ay, que no me la quiero saltar, pero eso, no me pongan tantas preguntas porque si no se me las pierdo. Eh, Dice esto de que las aves migratorias a veces no se pueden ir, ¿verdad? Eso lo vemos todos, que muchas veces hay muchísimas aves que no tienen la suficiente energía para regresar. Mucho, uno lo ve mucho en los zarapitos común y el zarapito de pico recto, y yo lo he visto, a mí me da pena, porque en realidad esos que se quedan o tienen dañado alguna pata o simplemente están flacos, porque nosotros, los humanoides, hemos invadido las playas. Don Alejandro. Los zarapitos son un caso bien especial. En los zarapitos hace muchos años ya que se viene viendo de que ciertos individuos se quedan en las playas, sobre todo en la zona central. Eso es algo ya que se viene. Los zarapitos de pico recto probablemente también. Puede ser de que eso sea una explicación, pero lo interesante es que esos zarapitos sobreviven, se quedan durante los inviernos. Ahora, no se sabe bien si son individuos, por ejemplo, inmaduros. Es decir, si yo no me voy, ¿por qué migran? ¿Por qué vuelven? Porque vuelven a reproducirse. Pero se ha visto que muchos de esos zarapitos probablemente son inmaduros que no necesitan pegarse el pique de 14.000 kilómetros, ¿no es cierto?, hasta la tundra canadiense de vuelta, si no se van a reproducir. O sea, hay ahí, de nuevo, está el tema del costo-beneficio. Y si las condiciones ambientales, en este caso en Chile Central, son adecuadas y le permiten la sobrevivencia a los pájaros, se van a quedar. Ahora, no es una gran parte tampoco de la población, sino que son ciertos individuos. Pero esa es una pregunta muy interesante y tema para una interesante tesis o estudio. Bueno, lo otro también que están preguntando, si, bueno, si es que esto tiene que ver
la relación entre los macroinvertebrados y organismos del zooplancton. Sí, eso está estudiado en la clase que van a tener sobre Bahía Loma. La decana, yo no sé si está la decana Carmen Esposa acá. Hay estudios en que es evidente que, por ejemplo, el zarapito que llega a Bahía Loma ha bajado sus poblaciones por la invasión del humanoide en las playas. ¿Verdad, Alejandro? Eso y sí, pues, bueno, el cambio del clima también influye mucho. Es multifactorial, sin duda, la explicación a eso. Y acuérdense que lo que llega, porque siempre en una especie migratoria uno tiene que pensar en qué pasa en el lugar al cual van, porque este es un tremendo viaje que se pega, ¿no es cierto?, entre la tundra canadiense y el estrecho de Magallanes, ¿no es cierto? Los problemas están ¿dónde? En las zonas de reproducción, en las zonas de invernada, también muchas veces, imagínense, en ese viaje los pájaros paran, hacen escalas, y muchas veces los lugares que ocupan para hacer escalas, como decías tú, Liliana, están ocupados, ¿no es cierto?, esas playas por los seres humanos, y eso, o a veces peor, modificadas todos esos lugares que habitualmente usaban estos pájaros para hacer sus paradas. Exactamente, sí. Bueno, las preguntas más o menos son similares. Y en vista del tiempo, ¿verdad? Y del sueño, porque ya a Matías como que se le cae la cara, la tiene sujeto, sino Matías Figueroa. Yo veo a algunos pocos, no los veo a todos, entonces ya ustedes ya son las 9:24. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. Las otras preguntas, si quieren más preguntas, me las pueden enviar y yo se las reenvío al doctor Alejandro Simeone, y te agradezco enormemente tu clase, Alejandro. Y bueno, nuevamente quisiera hacer varios agradecimientos antes que terminemos a cada uno de ustedes, a las personas de Rapa Nui que por problemas de comunicación se juntaron y están llevando la clase en grupo, a las personas de Perú, de Argentina, y obviamente darle las gracias a Dominique, que ha tenido la paciencia, porque a veces ocurre que pasan estas cosas que este computador está medio colapsado, entonces no me deja poner las presentaciones. Y bueno, y darle las gracias a cada uno de ustedes, obviamente a la Universidad Santo Tomás y la plataforma Teams, ¿ya? Y a todos y todas y todes, porque me dijeron que tenían que empezar a hablar así. Y les agradezco mucho y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muy amable, gracias. Un beso para todos, cariños, abrazos fraternales. Y qué bueno que ya no están en cuarentena. Vamos A que se puede. cuidarse. Yo no tengo nada. Aquí es una isla que es otro planeta. No sé esas cosas. Así que les mando una